Génesis y vamos a leer del capítulo 3, versículo del 6 al 13. Todos de pie, por favor. Libro de Génesis, capítulo 3, del versículo 6 al 13. Yo leo el primero y ustedes me siguen hasta leer hasta el número 13. ¿Lo tenemos todo? Génesis 3, del 6 al 13. Dice la palabra de Dios: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces abrieron los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas aún Dios llamó a la mujer y dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque nos has dado la vida y hemos alcanzado salvación. Te damos gracias, Padre Santo, y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu tome control en esta mañana de nuestras mentes y de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que te glorifiques, Señor. Nosotros necesitamos de ti, mi Dios. Necesitamos que nuestra alma sea sanada, que ese pan divino que bajó del cielo sea el alimento para nuestra alma. Te pedimos que te glorifiques grandemente en las necesidades de cada uno de los que están aquí. Tú sabes los pensamientos y sabes los corazones, y sabes, Señor, en dónde está su aflicción. Te pedimos que te glorifiques, Dios mío, en esa necesidad, y que una vez más, Señor, cantemos victoria, porque tú eres victoria, Señor, para cada uno de nosotros, porque hemos alcanzado salvación, mi Dios. Te pedimos por las personas que aún vienen en camino, que las traigas con bien, que los guardes, que los cuides, que los protejas. Limpia sus caminos de accidentes y dales la oportunidad, Señor, de venir, y darles la oportunidad, Señor, de alcanzar salvación. Te lo pedimos, Padre bendito, Dios eterno, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse? Vamos a, antes de comenzar el servicio, vamos a orar por Edwin Alfaro. Tiene problema de alcoholismo. Por Miguel Fuentes, también que tiene problema. Por Iván Chávez, también tiene problemas de alcoholismo. Vamos a pedir que el Señor se glorifique en esta necesidad. Ese azote diabólico del diablo, ese azote que hace infeliz a ellos y a los que lo rodean. Vamos a pedirle a Dios que haga una obra especial en estas personas. Que Dios se glorifique grandemente y que les dé dominio propio a ellos mismos, sabiendo que son sus hijos, son hijos de Dios. Pero el diablo vino a robar y a matar y a destruir. Pero gloria a Dios, porque a un lado de estas personas hay hijos de Dios que interceden por ellos. Hay hijos de Dios que somos como la otra parte de este problema. La otra parte, el problema, y la otra parte es la solución, que es la intercesión divina. Amén. Y vamos a clamar a ese Dios que todo lo puede. Bendito Padre Celestial, mira, Señor, las necesidades de Edwin, de Miguel y de Iván. Que te glorifiques grandemente, Señor. Tú eres más poderoso que cualquier adicción. Tú eres más poderoso que cualquier azote diabólico.
Tú eres más poderoso que los dardos que el enemigo avienta. ¿Por qué? Porque tú eres el hacedor de nosotros. Tú eres el dueño de lo visible y de lo invisible. Tú eres el dueño de nuestras almas. Tú eres el dueño del cielo, de la tierra y todo lo que en ella habita. Y nada ni nadie podrá someter a tus hijos a los pies del diablo. Nada ni nadie podrá pisotear a tus hijos. Porque tu palabra dice que el justo, aunque el justo caiga 7 veces, pero las 7 veces se levanta. Y sabemos, Señor, que te glorifiques. Sabemos, Señor, que eres poderoso. Cualquier angustia, cualquier problema, lo levantas, lo aniquilas, lo deshaces, lo desintegras, porque tú eres más poderoso que cualquier dardo diabólico, mi Dios. Te pedimos que te glorifiques en las vidas de estos jóvenes, Señor. Te pedimos que te glorifiques en las vidas de cada uno de ellos. Te pedimos que tu paz y tu tranquilidad, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, se cierna en las mentes y en los corazones de tus hijos, y que en las casas, donde están sus familiares, también vean un cambio, Señor, porque tú eres poderoso, Padre mío. Te lo pedimos, Señor, y nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, porque tu palabra dice que ahí está el oportuno socorro, mi Dios. Te lo pedimos, Padre bendito, Dios eterno, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. También vamos a orar por Beatriz Navarrete, que tiene un problema de salud, y solamente ella sabe lo que está pasando. Nosotros como familia nos sentimos afligidos, no sabemos qué es, pero sabemos que Dios sí sabe. Bendito Jesús. Mira, Señor, te pedimos por Beatriz. Pon tu mano de poder en ella. Te pedimos que te glorifiques, Señor. Que ese síntoma extraño que a ella le pega sea desenmascarado por el poder de tu palabra. Sea sacado a flote, Señor. Y que tú le des una solución a esto, mi Dios. Sabemos que tú eres, Señor, el doctor por excelencia. Sabemos, Señor, que tú eres el que ve las cosas que uno no puede ver. Sabemos que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te pedimos que pongas tu mano de poder en la salud de Beatriz. También te pido, Señor, por la salud de mi mamá y de mi papá, que te glorifiques grandemente, que le des nuevas fuerzas, que esos nervios, esa depresión se vaya para siempre de la vida de ellos, mi Dios. Sabemos que el diablo utiliza todo esto para someter a familias, para infundir miedo, para infundir temor, para que no haya paz y tranquilidad en tus hijos. Pero cada uno de nosotros, Señor, con el poder de tu palabra, con la autoridad que tú nos das, reprendemos toda acechanza del enemigo, echamos fuera todo mal diabólico, toda trampa diabólica, la aniquilamos, porque tú eres más poderoso que cualquier situación, que cualquier argumento del diablo. Todo eso te lo pedimos, Padre bendito, Dios eterno, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Un aplauso para el Señor. Amén. Él es poderoso. Amén. Gloria a Dios. Satanás tentó a Eva para que comiera del fruto que Dios le había prohibido que comiera. Con mentiras y con verdades a medias, Satanás logró poner en el corazón de Eva la duda, la codicia, que llevaron a Eva a desobedecer el mandato de Dios. Cuando Eva comió del fruto que Dios había prohibido, le dio también a Adán, el cual también comió junto con ella. O sea que no quería ser sola, ¿verdad? Y así son las malas amistades. Las malas amistades no quieren ser nomás ellos, quieren embarrar a más, quieren que más gente se caiga. Y dice un dicho ahí en México, dice, es que el marrano no quiere ser solamente él, quiere meter más al chiquero. Y ese es el objetivo del diablo, ¿verdad? Meternos. La condenación
La Biblia dice que Dios hizo el infierno para el diablo y sus ángeles, o sea, exclusivos para ellos. Pero el diablo no se quiere ir solo, se quiere arrastrar a la más gente que se pueda, ¿verdad? Pero gloria a Dios que alcanzamos salvación, amén, como decía el canto. Alcanzamos salvación y dejamos al diablo con un palmo de narices, ¿verdad? Y ¿saben una cosa? El entendimiento que el diablo ciega a la gente es para que no reconozca que el Salvador es Jesucristo. Hay más de 1000 religiones en el mundo y el mundo está más perdido que nunca. Sí. La gente se va por la religión, que mi religión es la mejor, pero ninguna religión salva. Ayer yo tocando puertas, me salió una señora, dice, no gracias, soy masona, soy masón. Y yo dije, pues déjame preguntarle, ¿verdad? ¿Qué es masón? ¿Me podría explicar qué es eso de masón? Oh, pues solamente aquellos que llevan todo en orden, al pie de la letra, se van a salvar. Y le dije, ¿sabe una cosa? En el Antiguo Testamento nadie pudo cumplir con los mandamientos de Dios. Nadie. Empezando desde Adán. Moisés, que era el líder de ellos, no pudo cumplir los mandamientos de Dios. Y si a esas nos vamos, entonces todos estamos fuera del alcance de la salvación. Pero gloria a Dios por Jesucristo, porque sabíamos que nadie iba a poder con esa orden. Entonces Jesucristo vino a dar su vida para responder por nosotros. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero gloria a Dios por Jesucristo. Y me dio gusto porque esa señora me entendió, comprendió y aceptó al Señor. Amén. Amén. Ese es como una cachetada al diablo, ¿verdad? Decirle que eso no sirve. Y así como esa señora que se pronunció como masona, todas las religiones, el que es fanático de una religión está cegado por la religión. Cree en Jesucristo, pero cree en otras personas que no son Jesucristo, que en otros intermediarios que no son Jesucristo. Y ese es el engaño del diablo. Qué sencillo es nomás creer en el Señor. Qué sencillo es nomás decir, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Amén. Es solamente una invocación, es solamente un acto de fe, el que te da salvación. Pero a la gente, ¿cuánto le cuesta entender eso? Le cuesta entender eso. La gente piensa que los vamos a atacar, que los vamos a confundir, y inclusive uno mismo invita a la gente, agarra tu Biblia, la que tú tienes, y vamos a estos pasajes, a ver tú qué entiendes de esto, pero no quieren. Entonces, si no quieren es porque no están seguros. Cuando te rechazan, cuando te cierran la puerta, cuando te corren, es porque no están seguros. Es porque no han alcanzado salvación. Es porque se sienten inseguros. Decía un pastor, dice, yo esperaba a los aleluyas que llegaban a mi puerta para echarlos para afuera, para decirles, aquí no tienen cabida ustedes. Y como que me gozaba diciendo, insultándolos. Y un día quise ponerles una trampa y agarré mi Biblia y busqué mi Biblia de mi religión tradicional que yo tenía, y mi Biblia, y dije, ahora quiero que me enseñen con mi Biblia. A ver, venga para acá, tenga mi Biblia, quiero que me explique bien qué es lo que me va a decir. Pues con mi misma Biblia me dio salvación, dice. Haga de cuenta que le di la pistola para que me pegara en la cabeza con ella. Con mi misma Biblia me enseñó el plan de salvación. Y tanto impactó a ese hombre, que es un gran predicador, un gran pastor. Tanto impactó. Así es que nadie puede ser burlado. Dios no puede ser burlado de nadie. De nadie. Solamente nos basta que abramos nuestro entendimiento.
Solamente nos basta que escuchemos con atención, que escuchemos, no nomás que oigamos, ¿verdad? Porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. O sea que esta palabra que se predica es para fortalecer tu fe, porque es de Dios. Aquí no estamos hablando de libro histórico de algún personaje, de algún escritor famoso. Estamos hablando del Santo Espíritu de Dios. Dice, porque toda escritura es inspirada por Dios, amén. Y es útil para redarguir, amén. Y es útil para enseñar. Y es útil para tu vida. Es el manual de tu vida. Pero lamentablemente la palabra de Dios dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Amén. Qué lamentable es que gente al borde de la muerte no quieren invocar el nombre de Dios, no quieren invocar el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque están súper cegados por el diablo, súper cegados por el diablo. Conozco una señora que ya en situación, en artículo de muerte, le ofrecieron a orar por ella para salvación y no quiso. Y ya le faltaban ni una hora de vida. Y Dios quiera que, no sé, uno ya ni quiere decir, ya cuando la gente pasa de esta vida a la otra, uno ya no puede decir nada, porque ya está en las manos de Dios. Dios quiera que tenga misericordia de la ignorancia de gente, ¿verdad? Porque no estoy hablando de que es gente mala. Hay gente muy buena, pero no les entra ese don de gracia que el Señor vino a dar su vida, con lo que vino a dar su vida, la gracia de la salvación, no les entra. Y no estamos hablando de gente mala, gente buena, gente compasiva, gente que es con su prójimo. Pero cuando llega el plan de la salvación, prefieren irse por el lado que ellos dicen que está bien, ¿verdad? Y eso no se trata de una cosa personal. Eso está bien y eso está bien. Ese se trata de un acercamiento a Dios, para que Dios abra tu entendimiento y te enseñe que no podemos contrariarnos a eso. Y todas las religiones hablan de Dios, ¿sí? Los testigos de Jehová hablan de Dios, pero ¿qué es Dios para ellos? ¿Qué es el Espíritu Santo para ellos? ¿Qué es? Ellos dicen que no hay Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo dijo, Él los guiará a toda verdad. Entonces dice que cree en Dios, pero a la vez niega a Dios, ¿sí? ¿Qué dice que es Jesucristo? Que Jesucristo es un ángel. Y muchas religiones que dicen que Jesucristo solamente fue un profeta, cuando fue el que vino a dar su vida por ti y por mí. Entonces, la misma religión los tiene bien confundidos. Los tiene bien confundidos, y siempre van a invocar a Dios de una manera incorrecta. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre de Dios será salvo. Pero hay gente que quiere ponerle más cosas que no son. Dice un dicho que todos los caminos llegan a Roma, pero para el cielo solamente es Jesucristo, amén. Amén. Para el cielo solamente es Jesucristo, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios allí en Romanos 5:12. Vámonos a Romanos 5:12. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. O sea, cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo por un hombre. Entonces, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, Él como cabeza principal de la humanidad se nos arrastró a todos para allá, al pecado. Por eso dice Romanos 3:23,
por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte. Así es que la muerte entró en sus vidas y en toda la raza humana. Cuando fueron abiertos los ojos de ambos, significaba que habían perdido su estado de inocencia. Sus ojos fueron abiertos al mal. Experimentaron el mal, es decir, que el pecado ya había entrado a sus vidas. Su naturaleza inocente terminó en ese momento que abrieron sus ojos al mal y comenzó a verse la verdadera realidad, la naturaleza contaminada por el pecado, lo cual ha sido heredada por toda la raza humana. Entonces ya no había escapatoria. Adán y Eva no murieron físicamente de inmediato, o sea que no fue que de inmediato murieron, pero sí murieron a la comunicación con Dios. Ya no tenían comunicación con Dios. Ya no tenían. Murieron espiritualmente, en otras palabras. Es decir, experimentaron la separación de su comunión con Dios. O sea, se separaron de Dios. Y sabe una cosa, los que conocemos a Dios y cuando sentimos que algo anda mal, ¿cómo se siente uno de mal? Uno se siente mal. ¿Por qué? Porque dentro de ti hay el Santo Espíritu de Dios que te está redarguyendo de pecado. Esa es como una alarma que tenemos los hijos de Dios dentro de nosotros, cuando estamos cayendo en situaciones que ofenden a Dios. Y gloria a Dios por esa alarma, porque luego, ¿cuál es la reacción de nosotros? Tratar de acomodarnos al orden de Dios, pedirle perdón al Señor y decirle: ayúdame a ser más sabio con esto, no quiero seguir cometiendo errores de esta clase. Entonces, pero cuando no conoces a Dios, vas de mal en mal, de mal en peor. O sea, como que no tienes nada de cuidado, tienes tu sensibilidad se muere. Y te vas hundiendo feo en el pecado, feo en el pecado te vas hundiendo. La raza humana que tenía la oportunidad de vivir para siempre en inocencia, en el lugar perfecto que Dios había preparado para ellos, fue condenada por la muerte física. Y vamos a ver Génesis 5:5. Génesis 5:5. Miren, Génesis 5:5 dice: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. O sea, no ibas a morir, pero ya desde el momento que fue el pecado ya había un límite de vida. Ya ibas a llegar a ese tiempo y ibas a dejar de vivir por la consecuencia del pecado. Con el pecado, las enfermedades y el sufrimiento comenzarían a ser parte de la vida de los seres humanos. ¿Sí? Yo estoy seguro que de los que estamos aquí tenemos algo. Tenemos algo. Porque así está escrito. Con el pecado, las enfermedades y el sufrimiento comenzarían a ser parte de la vida de los seres humanos. O sea que ya es muy común que diga a la gente: yo tengo diabetes. ¿Sí? Parece que es algo como ya del cuerpo. Es muy común que diga a la gente: tengo presión alta. Es muy común que la gente diga: tengo asma. Es muy común o sea, antes no existía eso. Antes no existía eso. Es muy común que a todos nos duelan las rodillas. Ya caminamos marcando el paso por los dolores de rodillas, que sentimos que no está bien fuerte, que sentimos temor de caernos. Pero antes no había eso. Antes no había eso. La culpabilidad, la vergüenza y el temor afectaron la relación con Dios. ¿Sí? O sea, la vergüenza y el temor afectaron la relación con Dios después del pecado. Y vamos a leer Génesis 3:8. Génesis 3:8 al 13.
Fíjense cómo las consecuencias del pecado fueron los problemas que ahorita tenemos todos. Las consecuencias del pecado. Dice la palabra de Dios, Génesis 3:8, dice: y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué fue lo que sintieron? Temor y vergüenza, cuando antes no tenían eso. Eran inocentes. Eran como unos niños. Un niño no tiene vergüenza de nada. Un niño corre, camina, pide, tira y piensa que no hizo nada. Es inocente. Pero el hombre ya no era tan inocente. Se escondió porque le dio vergüenza. Se escondió. ¿Y qué fue lo que provocó eso? El pecado. Y el pecado da vergüenza. Yo por eso digo, confiesa tus pecados a Dios. En primer lugar, porque ya sabe Dios qué es lo que tienes. Pero quiero oír de tus labios que digas: Señor, perdóname por esto. Perdóname y ayúdame. Ayúdame a ya no ser igual. Ayúdame a seguir adelante contigo. Porque si usted va y confiesa los pecados a otro pecador, ahí se quedó. Otro pecador no le puede perdonar porque está igual o peor. Otro pecador no le puede perdonar. Usted personalmente hable con Dios y dígale: Señor, perdóname. Tú puedes cambiar mi vida. Para ti no hay nada imposible. Yo quiero servirte. Yo quiero ser un hijo tuyo excelente. Ayúdame, Señor. No quiero que tú te avergüences de mí. Y Él sabe, si tú hablas con Dios sinceramente. David fue lo que hizo. David sabía lo que había hecho. Sabía lo que había hecho David. Sabía que era grave lo que había hecho él. Y merecía ser muerto, porque en ese tiempo el adulterio se castigaba con la muerte. Él sabía que tenía que morir, porque así lo describía la ley. Y por eso al Señor le dice, Salmo 51, cuando tengan tiempo en su casa, léanlo. Es el pecado de David pidiéndole perdón a Dios. Amén. Y es por eso, dice, y se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste, luego a buscar culpables, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea que él se quería sacar, ¿verdad? Y yo comí. Jehová Dios le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó. Entonces nadie tuvo la culpa. Está como el anuncio, las manchas que nadie hizo. Nadie quiso reconocer que era, y así somos todos. Siempre queremos hallar un culpable de las consecuencias de algo que pasó. Nunca queremos reconocer. Y yo pienso que lo bonito es reconocer. David decía: reconozco que he pecado contra ti, solo contra ti. Entonces es bonito reconocer. Es bonito reconocer y Dios nos perdona. Dice, porque sabe que esa es nuestra naturaleza. Esa es nuestra naturaleza. El conocimiento del mal en sus vidas los llevó a sentirse avergonzados y culpables. Por eso se escondieron de Dios, porque tuvieron miedo. Porque tuvieron miedo. El pecado nos llena de vergüenza y de culpabilidad, óiganlo bien, y nos hace vivir llenos de temor. Esa es la parte de la herencia del pecado de Adán. De Adán y Eva en nuestra vida. Esa es la parte que tenemos toda la humanidad. Nada ni nadie podía hacer algo por ti, solamente Jesucristo. Amén. Él vino y en lugar de nosotros, Él dio su vida. Eso es
lo que a nosotros nos dice alcanzamos salvación. Porque sin eso no hubiéramos alcanzado nada. Íbamos rumbo a un lugar de perdición. Íbamos rumbo al infierno. Tenemos que valorar ese sacrificio cruento que el Señor hizo a favor de nosotros. Lo tenemos que valorar y tenemos que dar las gracias. Hay que darle gracias a Dios todos los días. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque alcancé salvación. Ayúdame, Señor, a compartir esa salvación con los perdidos. Amén. Ayúdame, Señor, a compartir esa salvación con los perdidos. Y ¿sabe qué? Y el Santo Espíritu de Dios lo guiará a toda verdad. Amén. No quiera salvarse solo. Comparta con sus familias, con sus amigos, con sus primos, con sus tíos, con sus vecinos. Que solamente Jesucristo salva. Amén. Solamente Jesucristo es la respuesta a todo lo que nos acontece en esta vida. Estamos en un mundo de aflicción. Estamos viviendo en un mundo caído, pero gloria a Dios por Jesucristo. Porque su promesa es, y no te dejaré solo ni un día de tu vida. Aunque usted crea que Jesucristo lo está dejando solo, Él está con usted. Amén. Porque Él dijo que no nos abandonaría nunca, ni un momento. Adán y Eva trataron de quitar esa vergüenza de la culpabilidad, del temor, cubriéndose con hojas, se hicieron delantales. Los seres humanos siempre queremos tratar de cubrir el mal en lo que estamos espiritualmente hablando, con cosas materiales. Siempre andamos queriendo cubrir el mal con algo. Y le hicimos daño a alguien y en vez de disculparse, de pedirle perdón, queremos hacer otra cosa. No, tenemos que ir al grano. Si ofendimos a la persona, si pecamos contra la persona, tenemos que ir al grano. Porque eso es lo que quiere el Señor, que reconozcamos en qué fallamos, ¿verdad? Y nos andamos poniendo cosas materiales. Ay, mira, le andas ofreciendo algo para que, como para que te perdone, pero no le dices de frente. Hicimos esto, perdóname. Y no sé si ya les he platicado el testimonio de un pastor. Dice que él se hizo pastor aquí y él era de Guatemala. Y dice, pues yo aquí ya pastor y yo me acordaba que con un primo hermano, yo había estado mal. Estuve en pleito, estuve en esto, estuve en lo otro. Y un día el Señor me dijo, ¿sabes qué? Ve a tu tierra y pídele perdón a tu primo. Dile que lo que eres es buen testimonio para ti, para que sepan que tú has cambiado. Ve y pídele perdón. No, dices, llegué, toqué la puerta, salió mi primo. Primo, ¿cómo está? ¿Cómo está? Un abrazo. ¿Quieres un cafecito? Sí, un cafecito. Ya estuvimos plática y plática ahí con el cafecito tomándolo. Otro cafecito. Ya los 3 cafés. Ya primo, sí, ya me voy. Y por el camino dice, no te mandé a tomar café, le dijo Dios. Te mandé a pedir perdón. Dice, ya todo avergonzado, voy otra vez para atrás. Otro café, no, espere, ya no quiero nada. Yo vengo a lo que vengo. Y pusieron las cosas como eran. Se arreglaron las cosas como Dios quería que se arreglaran. Y dice que se abrazaron y lloraron los dos. Porque siempre hay una raíz de amargura a veces en la familia. Tenemos familiares que hace tiempo que no tenemos roce con ellos por algo que pasó cuando éramos niños, ¿verdad? Y vas dejando y llegas a una edad adulta y llegas a una edad donde aquello no se te olvida. Eso es lo más bonito, que no se olvida qué fue lo que pasó. Y qué bonito que todos tuviéramos un arreglo, ¿verdad? Ese desacuerdo se puede arreglar con la presencia de Dios, amén. Pidiéndole a Dios sabiduría. ¿Y sabes qué? Se hace. Sí se hace. Me acuerdo de mi abuelito. Mi abuelito duró años que no le hablaba a un hermano.
Yo miraba a ese señor que pasaba por mi casa y yo le decía, abuelo, ese señor se parece a ti. Y ni me decía que, no me decía ni es mi pariente ni nada. Y yo me vine a Estados Unidos y un día me platicaron lo que ha pasado. Estaban en misa, como que fueron a la misma misa. Y hay una donde dice el padre, dense la paz como hermanos, ¿ya? Y empieza la paz. Y el señor que estaba allí era su hermano. Sin querer se dieron la mano. Ese día murió mi abuelo. Llegó de misa, se costó dormir. Cuando mi abuela fue a hablarle para almorzar, desayunar, él ya había muerto. Es que Dios no quiere, Dios no tolera eso, ¿verdad? Dios no tolera. Y es como algo muy significativo, una reflexión grande que Dios no quiere que estemos así, ¿sí? Entonces, ¿para qué alimentar los dardos del diablo? Porque hay familias enteras que se desvanecen por un malentendido, por algo que se puede arreglar. Se desvanecen, se alejan, se separan. Y esa es la... Dios no tolera eso. Tenemos que comprender que lo que el hombre y la mujer sufrieron fueron consecuencias, no maldiciones. Dios no los maldijo a ellos. Dios ya los había bendecido. Pero lo que se sufrieron fueron consecuencias. Si usted y yo estamos pasando por algo así, no es porque Dios no nos quiera, es que son consecuencias de cosas que uno mismo puede arreglar, ¿sí? Vamos a leer Génesis 3:14. Las consecuencias del pecado para la mujer. Génesis 3:14 dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Amén. Me llama la atención cuando dijo, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Sabe una cosa? Mucha gente en el parto se ha muerto. Dando a luz se han muerto. Dando a luz de los dolores se han muerto. ¿Sí? Y lamentablemente, a veces dice uno, ¿por qué habrá tantos desacuerdos en los matrimonios? Es que siempre a la consecuencia del primer pecado, del primer pecado de ellos, alcanzó a toda la humanidad. ¿Sí? Y vamos a ver una mujer que murió en la Biblia por los dolores, y la muerte fue de Raquel, esposa de Jacob. ¿Se acuerdan de esa mujer? Vámonos a Génesis 35, 17 y 19. Génesis 35, 17 y 19. Dice: aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo a la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Y así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén.
Ahí estaban las consecuencias de los dolores. Es triste saber que estamos en un mundo caído a causa del primer pecado. Pero más triste saber que tenemos un ser todopoderoso, un Dios que todo lo puede, un Señor que es el intermediario, y no lo reconozcamos, porque no nos queda otro camino más que acercarnos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted nunca va a querer acercarse a Dios sin Jesucristo. Y ese es el problema de los testigos de Jehová. Ellos quieren llegar a Dios, pero sin tomar en cuenta al Hijo. El problema del católico, que quieren llegar a Dios, pero con el intermediario de María. Y eso no es bíblico, eso no está en la palabra de Dios. Dice, porque el único intermediario entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, nuestro Señor Jesucristo. Y es donde la gente no nos quiere, que piensa que estamos en contra de María. Es un error grande el que tienen ellos, pero por eso no se atreven a escucharte, porque no quieren ellos que tú des ninguna aclaración conforme a lo que la palabra de Dios dice. Prefieren seguir ciegos, prefieren seguir caminando con los ojos vendados y dudando de su salvación. Porque a cualquier persona de esas, dígale, si usted muriera hoy, ¿está seguro que se va al cielo? Dice, pues no, nadie sabe, nunca te dicen que está seguro. No, pues eso solamente Dios sabe. Sí, pero Dios quiere que tú también sepas. Dios quiere que tú también sepas. Él sabe, pero Dios quiere que tú también sepas. Y eso es lo que hace la religión. Te ciega y te hace caminar muy ignorantemente, dando topes ahí contra la pared. ¿Sí? Te hace caminar torpemente. Las consecuencias del pecado para el hombre. Dice Génesis 3, 17 y 19, dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Sí? Y ahí está. Estamos trabajando y siempre te sientes explotado. Me están dando duro y no me dan lo que merezco. ¿Por qué? Porque maldita es la tierra por la causa. Y aquí y es el sistema. Al patrón, entre más le haces, más quiere. Entre más le haces por aquí, por allá, y luego te dice, si te queda tiempo, haz aquello también. Mucha gente no está aquí. ¿Por qué? Porque los patrones quieren trabajo y no saben que tenemos que dedicarle un día a Dios. Ellos como que no está Dios en su mente. Está el Dios el dinero. Es el que está. Te dice, no, es que vas a ganar más, pero usted va a ganar mucho más. Ese es el sistema, y más de este país. Aquí se trabaja las 24 horas. Si tú pudieras trabajar 24 horas, eso quieren de ti. Y todavía le quieren aumentar una hora más para que sean 25. O sea que no llenan. No trates de agradar al hombre y descuidas a Dios. Y ese es el problema. Descuidas a Dios y vas remando contra la corriente. Amén. Vas remando contra la corriente. Descuidas a Dios y vas remando contra la corriente. Tenemos que irnos con la corriente de Dios. ¿Sí? Si el Señor dice que descansó un día, dice, y todo fue consumido y descansó un día. Pero estos ingratos no quieren que descanse la gente. Y todavía te piden más y te piden más y más, y no te puedes quedar un rato más. No llenan. Y luego, ¿sabe qué es lo peor? Que te agarras tu cheque doble, porque es doble overtime, pero no sabes ni en qué se te va. Se gastó y no compraste lo que querías comprar. Y sigues en lo mismo. Sigues debiendo la misma tarjeta de crédito. Sigues en lo mismo. Las rentas. Ahorita, ¿cómo está la gasolina?
Ay, ayer puse $20 y nomás llegó a un cuarto. Dije, no, pues ni le eché nada. Y ahorita, ¿cómo está la situación? Ahorita está bien difícil. ¿Por qué? Porque maldita será la tierra por tu causa. Eso es lo que provoca. Las consecuencias del pecado es todo esto que estamos pasando. Es todo esto que estamos pasando. Entonces, usted ya sabiendo las consecuencias del pecado, sabiendo que alcanzó salvación, ¿saben qué? Siga por ese camino correcto que es Jesucristo, amén. No se desvíe ni a la derecha ni a la izquierda. Aquí estamos bien, amén. Al contrario, si se ve uno desviado, trate de convencerlo. Dígale que no sufra más. No tienes por qué sufrir más. ¿Por qué? Porque Dios, eres hijo de Dios. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas lejos de su presencia? Si la palabra de Dios dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Por qué te sales de ese abrigo? ¿Por qué te sales de esa protección? ¿Por qué te gusta ser así? ¿Por qué te gusta sufrir? Si Dios no te diseñó para eso. Dios no te diseñó para eso. El trabajo sería una carga todos los días de la vida del hombre. Es una carga. El trabajo es una carga. Todos los días del hombre tendría que trabajar no solo por cumplir una función que Dios se había dado, sino que tendría que trabajar para obtener su sustento. El resultado de su trabajo no sería siempre esperado, como los espinos y los cardos, al contrario de Edén, que todo era perfecto para ellos. Se salieron de un lugar hermoso donde no les costaba nada, donde nomás estiraban la mano y comían, donde si estaban cansados se acostaban en la melena de un león y les servía hasta de terapia. Pero ahora acércate al león y te traga. Te echaron para afuera y escóndete el león porque ese te va a tragar. Y cuidado, porque lo que sembraste brotó lo que no había sembrado. Espinos y cardos. Lo que sembraste no salió. Y el Señor lo confirma que tendría que morir, que volver a la tierra de donde fue tomado. Y dice la palabra de Dios que fueron expulsados. Fueron expulsados. Vamos a leer Génesis 3:22. Antes, vámonos a Romanos 8:21. Porque la tierra también fue maldecida. Pero en Romanos 8:21 dice que también la tierra gime. No tan solo el ser humano, la tierra también gime. Dice Romanos 8:21 al 22. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime, toda la creación gime, a una esta, con dolores de partos hasta ahora. O sea que esos volcanes que de repente estaban muertos, están explotando. Esos volcanes que decían, no, ya no resucita, están gimiendo. La tierra gime con dolores de parto. Los temblores y todo eso que pasa, la tierra gime. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca. La venida del Señor está cerca. Y ahora sí vamos a Génesis 3:22. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y ahora pues, que no alargue su mano y también tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, fueron expulsados. El hombre fue expulsado. El hombre tenía libre acceso al árbol de la vida, pero su acceso estaba condicionado a obedecer el mandato de Dios de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando ellos desobedecieron, perdieron el acceso al árbol de la vida.
La muerte estaba con ellos. Y una de las peores consecuencias del pecado fue que no tendrían acceso a la vida eterna. Allí en el libro de Apocalipsis dice que a todos los redimidos, a todos los salvados, Dios les va a dar acceso al árbol de la vida. Amén. Cuando estemos allá, el Señor nos va a dar acceso a ese árbol de la vida. Amén. Entonces fue prohibido, fue guardado, lo sacaron por fuera. Dice, si alarga su mano y come del árbol de la vida, va a vivir para siempre. Y antes de que comiera del árbol de la vida, lo echó por fuera. Pero gloria a Dios por Jesucristo, porque por Él vamos a comer del árbol de la vida. Amén. Vamos a comer del árbol de la vida. Y seguimos con las consecuencias del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y si ya sabemos que la paga del pecado es muerte, ¿qué vamos a hacer? Pues no pecar. No hay que pecar. Y si pecamos, abogado tenemos para con Dios, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero no les quiero decir que pequen. Lo que pasa es que la naturaleza del ser humano es pecadora. Quieras o no quieras, es pecadora. Pero gloria a Dios por el Señor. Gloria a Dios por Jesucristo. Dice el Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan 5:24. La palabra de Dios es clara. El pecado siempre va a producir un precio que tenemos que pagar en nuestra vida. Y como lo declara ese versículo, la paga del pecado es muerte. Y Juan 5:24 dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Amén. Entonces ahí está la solución. El que cree que me vio tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Todo está en que alcanzamos salvación. Amén. Hemos pasado de muerte a vida. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso es saber esto. Usted ya no se va a preocupar cuando muera dónde se va. Porque ha pasado de muerte a vida. Claro, no nos queremos morir, ¿verdad? No nos queremos morir, ¿y sabe por qué? No porque tengamos miedo a la muerte. Porque tenemos familia que compartirle. ¿Cómo vamos a dejarlos que se pierdan? Amén. ¿Cómo vamos a dejar que nuestras familias se pierdan? Y es la gran comisión que el Señor nos dio. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Pero si usted no anda predicando el Evangelio a toda criatura, predícalo a sus familiares. ¿Sabe qué? Hay que decir como dicen en México, hay que ponernos una concha para que nos resbale, ¿eh? Lo que digan de nosotros. Porque eso es lo que el diablo primeramente hace con los hijos de Dios. Te pone vergüenza. Ay, no, ¿cómo le vas a decir? ¿Qué va a pensar? Que lo quieres cambiar de religión. Te va a decir que fanático. Te va a decir que esto. Que se le resbale. Váyase al grano. Hay veces que uno piensa que no van a aceptar, que no te van, y sí te aceptan. Pero antes de eso, el diablo te pone miles de obstáculos. El diablo te pone muchas cosas para que tú no llegues allí. Te bombardea. El diablo te bombardea y te dice, y te hace volver. Y mira, como a fulano que el otro día vino y quiso hablar y lo dejaron bien avergonzado al pobre. Y el diablo empieza a trabajar de esa manera. Pero tú ve caminando con paso firme. Y suéltala. Tienes que soltarla. La palabra tienes que soltarla donde se necesita. Como cuando hay guerra. Los misiles los sueltan donde hay más armas para desbaratarlas. Y así usted trae misiles de salvación, amén. Usted puede salvar a todos los que lo rodean. Hágase una meta. Todos los que me rodean van a oír de la palabra de Dios. Y si no quieren oír, usted ya cumplió. Usted ya cumplió y que no le dé pena. Que no le dé pena. No se achicopale por cualquier cosa. Que no le dé pena. La palabra de Dios es clara. Óigalo bien. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es sabia. Dice que la sabiduría empieza por el temor de Dios.
Usted es un sabio caminando, no es un ignorante. Usted no es una mala influencia en primer lugar. Usted no es una mala influencia. Decía ese pastor que les digo que les dio su propia Biblia para que le explicaran su Biblia. Decía, yo ya cuando me hice pastor, mandaban a mis hermanos para Estados Unidos. El señor era de Guadalajara. Y decía mi papá, pues no me gusta que vayan con tu hermano porque los va a cambiar de religión, pero mejor váyanse allí, ese no toma, allí no hay drogas, mejor ahí váyanse, porque se me van por otro lado y se van a perder más de lo que ya van. Entonces, usted no es una mala influencia, amén. Usted, amigo, no es una mala influencia, usted es una buena influencia. Usted es un testimonio vivo de lo que se puede hacer, de lo que puede dominar, amén. Del dominio que Dios te ha dado para poder permanecer como tú estás hasta ahorita. Y eres un ejemplo para nosotros también, amén. Es un ejemplo. Y es un orgullo de decir, Dios vive. Dios vive. Dios no está muerto. Él sí nos escucha, amén. Él sí cambia vidas. Y Él es un ejemplo. Dios ha cambiado su vida. Dios ha cambiado nuestra vida. Amén. Testimonios vivos. Amén. Somos testimonios vivos. Hay veces que se desanima la gente porque piensas que nadie te escucha, porque piensas que todos te rechazan, pero esos son dardos diabólicos que el enemigo quiere influenciarte en ti para hacerte caer, para hacer que ya no hables, pero gloria a Dios. Aquí la iglesia a veces vienen bien poquitos y de repente empieza, ay, Pioshi, no sirve lo que estoy diciendo. No te desanimes, porque decía el hermano Martínez, si una persona está, a una persona le vamos a predicar. A una persona le vamos a predicar, porque donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí está el Señor, amén. Gloria a Dios. Así es. No tenemos por qué desanimarnos, no tenemos por qué decir que no sirve, sí sirve, y mucho sirve. Amén. Y aquel que lo rechaza, las consecuencias van a ser ingratas para esa persona, la que se cierra completamente. Leía en un diccionario que era condenación y decía, el rechazo total de Dios. Es la condenación, el rechazo total de Dios. Y yo pienso que ningún ser humano rechaza totalmente a Dios. Pero cuando los hay, esa es la condenación, el rechazo total de Dios. Y es triste, porque ignorantemente caen en un fuego eterno. Caen en un abismo profundo. Perdidos totalmente. Donde ya nada se puede hacer. Donde ya nada se puede hacer. El rechazo total de Dios. Por eso es la gran comisión. Porque en su mente nadie rechaza totalmente a Dios. Solamente le falta el camino, que es Jesucristo. Solamente le falta que presentemos a Jesucristo como Salvador de la vida, como Salvador de la vida, como Salvador del alma, como la redención misma, como que el que escribe tu nombre en el libro de la vida es el Señor. Solamente quiere de nosotros que lo presentemos como único y suficiente Salvador a la humanidad, al que está frente de nosotros, al que está al lado de nosotros, al que va allí, al que está aquí, al que está allá, que lo presentemos como único y suficiente Salvador, porque aquella persona no ha rechazado totalmente a Dios. La condenación es el rechazo total de Dios. Así es que, gloria a Dios, porque alcanzamos salvación, amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque eres bueno, Señor. Porque a nosotros nos da la oportunidad de venir a fortalecernos con tu palabra, Señor. Nos das la oportunidad de venir, Señor, a declararte que eres nuestro Dios, que eres
nuestro Todopoderoso, nos das la oportunidad de interceder por las necesidades de tus hijos. Ese alcoholismo, Señor, que se cierne en los hijos, en los mismos hijos de Dios. Arma diabólica que puede ser vencida, que es vencida por el poder de tu palabra. Te pedimos, Señor, que ese vicio, esa adicción de drogas y de alcohol en estos jóvenes sea aniquilada y derrotada por tu poder, Señor. Que las familias vuelvan a ser felices con el fulgor de sus rostros, esas alegrías, esas inocencias de niños, que vuelvan a ellos. El mundo está azotado por todo este mal. Te pedimos, Señor, que te glorifiques grandemente, Señor. Te pedimos, Señor, también por la hermana Hilda, por sus síntomas, también por las almas que ella gana, que dice que vengan a la iglesia. También por las situaciones de sus servicios de medical. También te pido, Señor, que te glorifiques en esos trámites. Tú sabes, la hermana Hilda no tiene su esposo. Ella se ha dedicado a ganar almas, a salir también a tocar puertas y hablarle a la gente de la compasión que tú tienes para ellos. Gracias, Señor, por todas estas situaciones que tú nos das la oportunidad de ponerlos delante de ti. Sabemos que nos escuchas, por eso te hablamos, por eso te decimos. Te pedimos, Señor, por los hermanos, Señor, que de alguna manera, Señor, aunque no nos dan sus peticiones, pero traen una angustia dentro de sí, traen un tema, una petición. Tú sabes sus necesidades. Te pido te glorifiques en ellos, Señor, en sus nietecitos. Uno, cuando ya tiene hijos mayores, tiene nietos, que uno quiere también verlos felices a ellos, pero cuando vemos que el mundo los empieza a ganar, es cuando nos duele. Nos duele porque no saben en lo que están metidos, porque no saben a dónde van, porque no saben que el diablo lo único que quiere es perderlos. Pero te pedimos fuerzas, fortaleza. Te pedimos, Señor, que te glorifiques en nuestras oraciones, para que sean testimonios vivos para aquellas personas que no te conocen, Señor, para que sepan que tú cambias vidas, para que sepas que tú, en ti, todo es posible y todo es para bien, Señor. Tu palabra dice: el que se mete a mi camino, por muy torpe que sea, no se pierde. Y eso es lo que queremos demostrarle al mundo, que el camino correcto eres tú, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre bendito, Dios amado, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.